Estamos viviendo días cruciales para el país, para la democracia, para la república. Y días cruciales en los cuales se están definiendo cosas y se van a definir cosas en los próximos días y meses que pueden significar la ruina del país o que podamos mantener un país con democracia, con libertad y con dignidad para los peruanos. Para analizar estas circunstancias que vivimos en el país, tenemos un invitado que nos va a permitir comprender muchas de las cosas que están pasando porque es un observador inteligente y que ve la realidad política con profundidad y con una capacidad de entender lo que puede suceder y lo que está detrás de lo que normalmente puede ver el observador superficial. Me refiero a Hugo Guerra Arteaga, destacado periodista y mejor amigo que ha tenido la gentileza de acompañarnos el día de hoy. Buenas noches, Hugo, ¿cómo estás? Buenas noches, Luciano. Mucho gusto de estar contigo y siempre en la abeja. Hugo, para ir entrando en materia, el hecho de que no se haya aprobado esta vacancia presidencial y el hecho de que las fuerzas políticas en el Congreso vayan modificándose, variando y haciendo aparentemente algunos pactos bajo la mesa, es desalentador al extremo de que pensemos que ya se ha consumado la instalación de una dictadura o de un gobierno chavista en el Perú, o todavía podemos albergar esperanzas. Bueno, definitivamente en la lucha política nunca podemos ser pesimistas. Yo creo que lo que nos corresponde siempre es replantear las estrategias, en este caso para defender la democracia. Porque lo que ha ocurrido ayer, sí, es que hemos cruzado el umbral y hemos entrado al modelo comunista de lleno. Hasta ahora la oposición dentro del Congreso había impedido que el gobierno de Pedro Castillo avance en el sentido dictatorial. Pero tal como van las cosas, hemos visto la reunificación de todas las izquierdas. Una reunificación que puede ser transitoria, que puede ser endeble, pero que es de gran contenido ideológico y con supremacía de la línea de Vladimir Cerrón. Eso lo que nos indica es que muy pronto habrá un cambio de gabinete y muy pronto se empezarán a anunciar medidas que van a ir absolutamente en contra del modelo de la República Liberal que nosotros defendemos. Ahora, Hugo, las cosas cambian muy rápido, ¿no? Porque en el programa de la semana pasada yo comentaba que con todos los destapes que había habido y con la caída en la popularidad de Castillo, se veía que no tenía la fuerza, no tenía el respaldo de la calle, como les gusta llamar a los progres, ¿no? A esa circunstancia, y que evidentemente no estaba en condiciones de imponer el chavismo, ¿no? Comparado con los momentos en que Chávez y otros tiranos comunistas tenían un gran respaldo popular y además eran personajes carismáticos, no se puede negar. En el caso de Castillo, ni lo uno ni lo otro. ¿A qué va a tener que recurrir para mantenerse y solidificar este poder que tiene en este momento? Bueno, precisamente ahí es donde se está dando el cambio. La nación, y esto se puede ver en las manifestaciones populares de todos los días desde la segunda vuelta, está en contra de un modelo comunista, de un modelo totalitario. Sin embargo, con lo que ha ocurrido ayer, con la traición a la democracia por parte de APP, de Acción Popular, del Partido Morado, de Juntos y de otros, lo que implica es que seguramente el gobierno va a adoptar una serie de medidas cada vez más radicales, de un lado lo político, va a pretender seguramente avanzar en contra de la libertad y la autonomía del Congreso, pero también va a empezar a aprobar normas y proyectos de tipo totalitario. Por ejemplo, que no nos sorprenda que muy pronto nos avasallen o nos intenten avasallar con la Asamblea Constituyente. La calle va a tener que responder de una manera diferente a la pacífica que hasta ahora ha sido.
las manifestaciones sociales acicateadas por la crisis económica, pero por una convicción de libertad cada vez más creciente, seguramente con una fuerza que me temo va a polarizar al país. Tú planteabas en un artículo reciente que había que paralizar al país, es decir, tomar medidas radicales que paralicen al país y que fuercen la caída del gobierno. ¿Sostienes esa idea? Definitivamente, el problema no es solamente ideológico, el problema es del sistema económico práctico. Y desde el punto del sistema económico, los principales artífices de la economía, que son las empresas del sector privado, deberían asumir su rol social y político y organizarse para frenar el embate de este modelo totalitario que se avecina. Yo creo que la CONFIEP hasta ahora, igual que la Sociedad de Industrias, igual que otra serie de gremios como el de Energía y Minas, han sido demasiado complacientes, han sido demasiado dialogantes, no con un demócrata, sino con un capaz que además nos amenaza con una ideología oscurantista desde el primer día. Por lo tanto, el recurso al lockout, el recurso a la paralización del país, me parece que es absolutamente legítimo. El modelo de la protesta empresarial popular es un modelo que se ha practicado en varias partes del mundo, no solamente en Chile, como dicen los opinólogos, sino también en Europa, y ha solido funcionar muy bien. Cuando las situaciones son extremas, las respuestas tienen que empezar a ser de un calibre equivalente. Ahora, bueno, habría que hacer algo para que haya una reacción en este sector empresarial, ¿no? Porque vimos al señor Márquez, presidente de la Sociedad Nacional de Industria, la semana pasada, manifestándose en contra de la vacancia. Y hay como una palabrita mágica que diluye todo, que es esta de la gobernabilidad, ¿no? Que está un poco de moda. Y en nombre de la gobernabilidad se está cometiendo barbaridad y media. Yo creo que es ahí precisamente donde se equivocan no solamente los empresarios, sino muchas personas que emiten opinión sin considerar que en esta vez no estamos frente a un modelo simplemente populista, a un modelo que dentro del marco constitucional pueda tener un programa contrario al interés de muchos sectores. Estamos, y esto hay que entenderlo claramente, frente a una propuesta de corte totalitario comunista. Entonces, el rol tiene que ser modificado. Dentro de la democracia, cuando uno confronta con otros sectores, es solamente opositor. Y se hace oposición con el que se puede finalmente dialogar. Pero con el gobierno, tal como está endureciéndose, ya no podemos tener ningún tipo de diálogo, sino que tenemos que pasar a lo que corresponde, y eso no tiene que ver con el grupo de activistas, sino al concepto en sí mismo, tenemos que pasar a la resistencia. Y la resistencia es algo que no se opone a la gobernabilidad, al contrario, la reclama y la rescata en términos razonables, racionales y en términos de libertad. Estos mismos empresarios son los que permitieron, por ejemplo, el surgimiento del velasquismo y después terminaron siendo rabonas del Estado. Eso es lo que no queremos ahora. Esa es la advertencia que le hacemos a los empresarios. Hoy no es que van a perder solamente un semestre o van a reducir sus utilidades. El riesgo mayor es que van a perder sus empresas y de hecho ya están contribuyendo a que caiga la economía popular y con lo cual el mercado nacional y paralelo a la libertad de los individuos se va a deprimir de una manera impresionante, tal como lo vemos, por ejemplo, en Venezuela. Hugo, sin duda acabas de mencionar Venezuela y está claro que el Perú no es pues una isla en medio de la nada, sino que enfrentamos a un problema que es muy serio, que tiene que ver con asuntos geopolíticos y que involucran
movimientos políticos internacionales e incluso a una organización criminal como es el Foro de Sao Paulo. Yo quisiera que luego de una pequeña pausa retornemos para tocar ese aspecto del problema político peruano. Estamos de vuelta conversando con Hugo Guerra sobre la situación política dramática que vive el Perú en este momento. Hugo, antes de la pausa te comentaba que quería también ver la crisis política peruana dentro de un contexto mayor, dentro de un contexto geopolítico o un contexto de política regional, y está el gravísimo problema del Foro de Sao Paulo y la manera en que se va imponiendo un modelo, ¿no? Porque, por ejemplo, si vemos Chile, en Chile ahora hay cierto optimismo porque Kast va subiendo, pero yo no sería tan optimista, ¿no? Ya tienen la Asamblea Constituyente andando, siguen los problemas con grupos radicales, siguen las movilizaciones de grupos étnicos, ¿no? De los mapuches, etcétera, y yo no veo el panorama muy bien, ¿no? En Colombia está el tema de Petro, y yo no sé si esa coalición de derecha que se ha llegado a formar y que posiblemente encabece Zuluaga vaya a tener la fuerza para ganar elecciones. Va quedando como una pequeña excepción Ecuador, y el resto del continente ya está tomado, ¿no? Si excluimos a Brasil, que de alguna manera representa en este momento también una nación que se ha liberado de este tema gracias a Bolsonaro. Y para mayor preocupación tenemos el asunto del embajador cubano en el Perú, que es un agente de inteligencia de la tiranía cubana. ¿Cómo es tu análisis de esta situación? Sí, tenemos que recordar algo que es fundamental. Perú Libre en realidad gana de una manera casi accidental las elecciones en el Perú, y digo gana entre comillas porque hasta ahora hay sombras de legitimidad. Sin embargo, avanza gracias a que la Coordinadora Continental Bolivariana logra unir a todas las fuerzas de izquierda, los antiguos enemigos pro-chinos junto con los antiguos enemigos pro-soviéticos, con los caviares, con los socialconfusos y con la progresía, y hacen un frente común. Ese frente, una vez llegado Pedro Castillo al gobierno, ha sufrido algunos desajustes, pero ahora, con lo que acaba de ocurrir en el Congreso y con la victoria de Vladimir Cerrón, que se impone como cabeza real del gobierno, por encima del propio Castillo, otra vez vuelve la Coordinadora Continental a tener una fuerza decisiva en el futuro del país. Qué curiosa coincidencia que en esta coyuntura es cuando viene al Perú una pareja de embajadores cubanos, embajadores que solamente tienen el título de tales porque son coroneles del Servicio de Inteligencia cubano y que tienen la expertise de hacer y promover la subversión en diferentes países en los que han servido, señaladamente, por ejemplo, en Bolivia. Y vienen además en el momento previo a que en el Perú, específicamente en el Cusco, los días 20 y 21 de diciembre, se celebre la cumbre que le llaman de los pueblos originarios, que en realidad es el gran proyecto del Runa Sur, o de lo que ellos llaman la patria grande socialista y bolivariana, que implica nada menos que la secesión territorial del Perú, llevándose teóricamente a todos los departamentos o regiones sureñas de nuestra patria a un proyecto continental diferente. Por lo tanto, nosotros no estamos ajenos ni a la geopolítica ni a la geoestrategia que está aplicando el Foro de Sao Paulo, y que en este momento tiene operadores a los cuales hemos identificado públicamente, tanto tú, la abeja, como en lo personal, a través de los medios de comunicación, y que ahora nos corresponde no solamente hacer la denuncia, sino alentar para que desde el Congreso de la República, o lo que va quedando de este,
desde los servicios de inteligencia y desde las Fuerzas Armadas Patrióticas se les impida desarrollar esos planes subversivos y sediciosos. El Perú está inmerso en una situación. Entiendan claramente esto. Estamos frente a un modelo comunista continental hacia el cual no le hacemos frente, nos va a rebasar y nos va a avasallar. Ahora tú mencionas al Congreso y dices algo que es muy cierto, ¿no? Lo que queda de él, pero a pesar de eso es probablemente el único espacio plural y aún donde se mantiene una vida democrática, el Congreso de la República, ¿no? Que viene siendo vapuleado y desprestigiado como es una costumbre en los últimos años. Y por otro lado está la reacción de los colectivos democráticos, de las asociaciones de defensa de la democracia y del sistema republicano. Y eso es todo lo que nos queda. ¿Qué pasa si en estos días se da como se podría dar? ¿Tú crees que esto es posible, el cierre del Congreso, o todavía no tienen la capacidad y la fuerza para hacerlo? A ver, esta pregunta me la han hecho y me la han formulado en los últimos días con mucha insistencia. Pero quizá la respuesta es esta. Los golpes de Estado ya no son de manera tradicional con tanques y metralletas. Tampoco son con una simple disolución del Congreso. El mundo no soporta este tipo de comportamientos extremos. La comunidad internacional está muy vigilante. Sin embargo, eso no significa que no haya mecanismos descarados como los que ya ha anunciado desde el propio Cerrón hasta la gente que rodea a Castillo, ¿no? El ex primer ministro Bellido, por ejemplo, que el Congreso, como dicen ellos, es apenas una pelotudez democrática. Por lo tanto, seguramente que tienen formas de insistencia en gabinetes inaceptables o tienen alguna otra forma, porque ellos lo que entienden, y por Dios santo, veamos que los marxistas no piensan como nosotros. Ellos tienen una estructura dogmática y una estructura vertical de la comprensión del poder. Para ellos el partido está por encima de la nación. Para ellos el partido está por encima de los organismos rectores de la vida democrática. Por lo tanto, el partido, tarde o temprano, debe imponerse por encima del Congreso. En conclusión, pues, los mecanismos seguramente serán menos grotescos, pero el objetivo es claro. No puede haber una coexistencia de un parlamento y de una sociedad libre con un modelo marxista de tipo comunista. Imposible. El choque es cuestión de tiempo, salvo que, y esta es la gran preocupación de que a mí me agobia, se produzcan incidentes en los cuales la población se enfrente al poder político. La historia republicana, Luciano, nos indica que en el siglo XIX tuvimos 14 guerras civiles. En el siglo XX nos desangramos con la insacta del terrorismo. El fantasma de la guerra civil no nos debe ser ajeno. Lamentablemente eso que mencionas, que suena tan duro y tan triste a la vez, es una realidad, ¿no? Es una realidad porque la gente en algún momento va a reaccionar y ya sabemos cómo es la respuesta de los regímenes totalitarios comunistas. Pero también has mencionado, Hugo, que la comunidad internacional muchas veces lo ha hecho y en esta ocasión impediría la instalación de un gobierno totalitario a través de un golpe de Estado o un cierre del Congreso. Pero tampoco muy alentadora la participación de la OEA, por ejemplo, con la visita de Almagro. ¿Qué comentario te merece el papel que ha jugado Almagro en los últimos días en el Perú? Bueno, yo discrepo mucho de la forma de conducción de la OEA. El secretario general Luis Almagro ha sido un cómplice
y perdón por la expresión, pero ha sido un alcahuete de dictaduras como la venezolana, la boliviana y la nicaragüense. Nada podemos esperar de organizaciones de esa naturaleza. La sociedad internacional, sin embargo, tiene otras instancias que ni siquiera pasan por Naciones Unidas, sino por la solidaridad de países que en este momento están en el Brasil, como los que están emergiendo desde la derecha en Chile, como los que están emergiendo desde la derecha en Argentina y como los que mantienen su cuota de poder importante en Colombia. Yo creo que tenemos que trabajar mucho en una alianza internacional con esas fuerzas, porque repito, ya no estamos en una etapa de oposición. Si no nos damos cuenta, abramos los ojos. Hemos pasado un momento de resistencia y la resistencia implica tejer redes de apoyo internacional muy importantes, que no pasan por las organizaciones oficiales. Claro, lo que planteas es muy interesante, ¿no? Porque es justamente la respuesta a una subversión internacional que está con el Foro de Puebla, con el Grupo de Puebla, el Foro de Sao Paulo, y que lo que busca justamente es una movilización internacional. Ahí tenemos también la posibilidad de accionar con la gente de Madrid, ¿no? De la Carta de Madrid, promovida por la Fundación Disenso de Vox. Entonces, ya estamos ante un panorama internacional en que está en juego muchas cosas, ¿no? Como la libertad en tantos países y la libertad concretamente en nuestro país. Efectivamente, eh, entender la política del año 2021 es separarnos de los cánones clásicos que imperaron en el siglo XX. Ahora tenemos que ver la supranacionalidad de la lucha política, ya no desde los organismos oficiales, como son la OEA, las Naciones Unidas, sino la de fundaciones, movimientos y organizaciones, como bien dices, la Fundación Disenso, por ejemplo, que es una respuesta continental al Foro de Sao Paulo. Ahí es donde debemos trabajar, con ellos debemos fortalecernos, porque entendamos que hay un nuevo criterio, la autodefensa. No estoy para nada parafraseando o tratando de emular a la autodefensa o a la resistencia de Colombia ni de los grupos insurreccionales indebidos. No. En esta etapa todavía estamos en la lucha estrictamente política. Sí, una lucha de masas en las calles, pero no una lucha violenta. Más bien contribuyamos a devolverle equilibrio a la política nacional para no caer en eso. Nunca hemos propiciado el golpe de Estado, no creemos en situaciones arbitrarias de solución para nuestra nación, no creemos en métodos extremos, pero sí creemos en la solidaridad tanto nacional como internacional para enfrentarnos a un enemigo muy poderoso que no tiene fronteras y que en este momento está nucleado en el Grupo de Puebla y el Foro de Sao Paulo. Ok, Hugo, muchas gracias. Como siempre, interesante tu punto de vista. Creo que has esclarecido muchas cosas para nuestros televidentes y sobre todo resulta alentador pensar que aún estamos a tiempo de unir esfuerzos y de que grupos democráticos podamos iniciar la resistencia contra la instalación del totalitarismo en el Perú. Te Gracias, agradezco. Luciano, y solamente permíteme concluir, ahora sí parafraseando el dicho de del otro lado: hasta la victoria el comunismo no pasará en el Perú. De acuerdo, así tiene que ser, Hugo. Te agradezco mucho por esta entrevista